están? Espero se encuentren muy bien. Le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Ha sido un bonito tiempo de acciones de gracias y de oración. Y pues vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Y para empezar, quisiera compartir vamos a tener una pequeña dinámica. Yo voy a compartir algunas señaléticas de tránsito. Todas las hemos visto, ya sea si manejamos o caminamos o en el camión, las hemos visto. Y les voy a pedir, si ustedes me pudieran compartir qué significan, ya sea que abran su micrófono o por el chat, me puedan compartir qué significan esas señaléticas. Entonces, a ver, vamos con la primera. Vamos de fácil a difícil, ¿sale? A ver, esta está fácil. ¿Qué No significa? estacionarse. No estacionarse, exactamente, fácil. No estacionarse. A ver, ¿qué significa esta? Niños jugando. Cruce de peatón. Zona escolar, exactamente. Zona escolar porque tenemos aquí como sus mochilitas, ¿verdad? Sí, hay una que es solo el muñequito caminando y ese es peatonal. Muy bien, fácil, ¿no? Fácil. A ver, otra. ¿Qué significa esta? Calle. Es una vialidad de doble sentido. Ay, sí, bien, hermano, sí lo saben, muy bien. Es una vialidad en doble sentido, o sea, uno viene para acá y otro viene para acá. Perfecto, o sea, muy bien. A ver, esta está un poquito más complicada. ¿Qué significa? Que los transporte de carga. Ajá, tiene que ver con un transporte pesado. Ajá. Que circulan por la derecha, ¿no? Exactamente, sí, circulan por la derecha. Creo que fue la hermana de Elizabeth. Ok, sí, ¿quién fue? Ay, no vi, pero muy bien, sí, que el tránsito pesado debe de circular por la derecha. Bien, llevamos 8 en nuestro examen de tránsito. Ok, a ver. Esta también está fácil. ¿Qué significa? Máxima velocidad. Máxima velocidad, exactamente. Y aquí vemos específicamente que son 100 100 kilómetros por kilómetros hora. por hora. Exactamente. Hay veces que puede decir 60 o 80, o incluso están pegadas, están pintadas en los carriles. Dice 80 y 60, 60, ¿no? A ver. Y creo que, a ver, la última, difícil. ¿Qué significa esta? Están pegados en un puente que es la altura máxima. La altura de un puente. Eso, ay, hermanas, todos dijeron la respuesta correcta. Es la altura máxima del puente y en este caso, pues, arriba, el puente, abajo, del puente hacia abajo, mide 4.30 metros. Bien, muy bien. Entonces, todas pasamos nuestro examen de tránsito. Y bueno, pudimos ver todas esas señales viales y sabemos qué significan. Y sabemos que están ahí, pero ¿saben qué? Hay muchas veces que no las obedecemos o las obedecemos al medias. Quizás si dice 60 kilómetros por hora, vamos a 80 o a 100 o un poquito más. O si dice no estacionarse, digo, ay, no, me voy a estacionar tantitito, bajo y vengo 2 segundos y así, ¿no? Así nos ha pasado. O simplemente las ignoramos, ¿verdad? Dice no vuelta en U y decimos no viene nadie, vámonos. Y bueno, hay veces que hacemos eso con esas señaléticas. Sin embargo, esas están para protegernos, para dirigirnos, para evitarnos desastres y graves consecuencias. El tema de esta mañana, como lo vimos en la publicidad, hablaremos de la obediencia, pero no solamente de la obediencia de manera general, sino que vamos a descubrir juntas qué elementos la conforman para que de verdad podamos obedecer de manera completa. Entonces, para esto les pido que todas juntas vayamos, por favor, a Éxodo 3. Ahí vamos a estar nuestra enseñanza principal y vamos a Éxodo 3, que es una historia un tanto conocida. Y vamos a leer brevemente, me voy a permitir leer y todas, si me pueden acompañar con sus vistas, vamos a leer Éxodo 3 del 1 al 10. Dice así. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí.
y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En esta porción podemos ver cómo fue el llamamiento de Moisés. Dios lo llamó a través de esta zarza, bueno, llamó su atención a través de esta zarza que ardía, y lo llamó con un propósito muy específico. En el versículo 7 y 8 explica cómo Dios había visto la aflicción de su pueblo, había visto sus angustias y había oído su clamor, y quería librarlo de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena, una tierra que dice que fluye leche y miel. La expresión que fluye leche y miel se refiere a un lugar próspero, fructífero, un lugar de bendición. Y miren, vamos en el versículo 10, vamos a encontrar la instrucción claramente de Dios. Miren, se las voy a aquí. A ver. Ay, me faltó una, perdón, hermanos. Vamos a ver los elementos de la obediencia. Y entonces la instrucción de parte de Dios dijo, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa es la instrucción. Y vamos a ver, pues, ¿qué hizo Moisés? Moisés fue obediente. Miren, vamos a saltarnos tantito a Éxodo 4:18. Ahí vamos todas juntas, un tantito adelante. Éxodo 4:18 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Entonces aquí vemos cómo después de que Moisés tuvo su encuentro con el Señor, fue obediente y fue a su suegro y le dijo, voy a ir a Egipto. Y pues podríamos decir que Moisés entonces fue obediente ante las instrucciones que Dios le había mandado. Esa es la cualidad que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, antes de ver todos los elementos de la obediencia, quisiera que repasáramos brevemente la actitud de Moisés. Miren, desde el principio, Dios le advirtió que esa tarea no sería sencilla, pero que Dios obraría maravillas. Vamos a ver aquí en Éxodo 3, 19 y 20, dice así, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces podemos ver cómo, pues Dios ya le está diciendo, o sea, no va a ser fácil, pero yo voy a mostrar mis maravillas. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Bueno, Moisés responde a Dios con miedo y excusas ante la tarea que le estaba pidiendo. Miren, en el capítulo 4, acompáñenme con sus vistas desde el versículo 1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y en el número 2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y bueno, ahí seguimos leyendo cómo Dios hizo señales a través de la vara que tenía Moisés. Pero no fue suficiente. Después también podemos ver, si nos saltamos al versículo 10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ay, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Moisés le dice, y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces vemos que Moisés al principio, Dios le presenta que va a ser un poco complicado, y Moisés
responde con miedo y excusas. Pero ¿qué creen? Eso no fue suficiente. Cuando llega a Faraón y se presenta ante él y le dice, ¿sabes qué? Dios, el verdadero Dios se me ha aparecido, deja ir al pueblo de Israel porque vamos a ir a ofrecer sacrificios a Dios. Faraón se enoja y dice no. Y no solamente dice no, sino que le carga más la mano a todos, a todo el pueblo de Israel, porque ellos estaban construyendo ladrillos y ahora no solamente los tenían que construir, sino tenían que ir a buscar la paja y regresar y construirla. Y vamos a ver la actitud de Moisés. Miren, en el capítulo 5, el pueblo de Israel va con Moisés y le dice, ay Moisés, ¿ya ves cómo se puso el faraón por esto que le has pedido? Y entonces Moisés dice, en el versículo 20, y encontrando Moisés a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de faraón, que está con el pueblo de Israel, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces podemos ver cómo también Moisés mostró un poco de duda e impaciencia ante lo que el Señor le había pedido. Pero podemos ver en la respuesta de Dios que esto no era una situación desconocida para el Señor y que tenía un propósito para esa circunstancia. Y continuamos leyendo en el capítulo 6, dice en el 1, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Dice, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová. Dice, y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Y entonces empieza a decir, y en el número 6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y si nos pasamos también rápido al capítulo 10, en el versículo 1 y 2 dice así, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Podemos ver que Dios tenía un propósito muy específico para estas circunstancias. Él quería que no solamente el pueblo de Dios conociera que Él era Dios, sino también que los egipcios se dieran cuenta quién era el verdadero Dios. Entonces Moisés cambió su duda y su miedo por una verdadera confianza en el Señor. Él no sabía todos los milagros y todos los cuidados que Dios tendría con el pueblo de Israel, pero decidió obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Y esa confianza se vio en su obediencia. Aunque se lee un poco fácil que Moisés obedeció a Dios en lo que mandó, al estudiar esta porción veremos que esa obediencia tiene varios elementos que la complementan y es lo que vamos a estudiar juntas esta mañana. Miren, vamos a ver la definición de obediencia. La palabra obediencia tiene diferentes raíces latinas y significa tener la cualidad, fíjense, de que escucha y cumple un mandato. O sea, es escuchar y cumplir. Y en hebreo, por ejemplo, en la porción de Deuteronomio 11:13, que dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, esta palabra de hebreo significa oír inteligentemente y así someterse. Y bueno, la fe, hermanas, como veíamos la clase pasada, la reunión pasada, es muy importante en nuestra vida. No es suficiente tener mucha fe. Es muy importante que nuestra fe esté depositada en la persona correcta, ya que si tuviéramos mucha fe, pero la estamos depositando en la persona equivocada, pues no trasciende nuestra vida, no se obra. Hermanas, podemos estar seguras de que tener fe en Jesucristo es depositar nuestra fe en la persona correcta. Él nos ha dado evidencias de esto. Solo Él, hermanas, pudo haber hecho todos los milagros que Él hizo. Y solo Él pudo dar su vida por nosotros. Y solo Él resucitó al tercer día. Nadie más. Existen tumbas de los diferentes líderes religiosos a lo largo de todo el mundo, pero ¿saben? La tumba donde alguna vez estuvo Cristo
está completamente vacía. Y es a través de su sangre que podemos tener el perdón de nuestros pecados, porque pues la realidad es que todas hemos pecado y necesitamos de su perdón. Y podemos estar tranquilas que el depositar nuestra fe en Jesucristo es depositarla en la persona correcta. Y es lo mismo con la obediencia. No solo es importante tener mucha obediencia y ser muy obedientes y tener esa cualidad, también es bien importante que obedezcamos a la persona correcta. Y este es el primer elemento de la obediencia. Obedecer a la persona correcta. Moisés no obedeció a cualquier persona, sino que obedeció a Dios mismo. Miren, regresemos a Éxodo 3. Éxodo 3 y vamos a leemos juntos con ustedes con su vista del 13 al 15. Dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Entonces vemos que Moisés no obedeció a cualquier persona. Moisés obedeció a Dios mismo. Y miren, como dice Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Yo, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y también Isaías 45:5 y 6 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Hermanas, nuestro Dios es único y es verdad. Nadie hay como Él en grandeza, nadie como Él en poder y en fuerza, nadie como Él en misericordia y en gracia. Y es por eso que primeramente necesitamos ser obedientes a Él, a lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Podemos estar seguras de que al obedecerle a Él estaremos tomando la mejor decisión para nuestras vidas. Él nos estará guiando por el camino correcto. Si teníamos dudas o excusas de obedecerlo como Moisés, desechémoslas y decidamos confiar en Él y obedecerle en lo que Él nos pide. Él conoce todo y Él quiere guiarnos a tomar buenas decisiones. Y no solo eso, sino también derramar en nosotras bendiciones a pesar de las pruebas que pudieran venir. Él puede mostrar su gran poder, sus milagros en nuestra vida, así como Moisés, si primeramente nosotras decidimos en nuestro corazón obedecerle a Él únicamente. Y bueno, ese es el primer elemento. Ahora vamos a descubrir cuál es el segundo elemento. El segundo elemento, aunque es un poco redundante, pero es obedecer sus mandamientos. Ese es el segundo elemento. Miren, sin duda, la primera instrucción de parte de Dios para Moisés, fíjense, de presentarse ante Faraón y pedirle que libere al pueblo de Israel, pues era una instrucción que imponía. Imagínense presentarse ante Faraón, siendo Egipto una potencia, y decir, no, ya no hagas esto, déjanos ir, pues se imponía. Pero hubo más instrucciones que Dios le dio a Moisés y que él obedeció junto con Aarón. Miren, si estamos ahí en Éxodo, vamos rápido al capítulo 7. Y miren, en el versículo del capítulo 7, versículo 2, dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, está hablando Dios. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y si nos saltamos al versículo 6, dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y si también leemos el 8, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, y explica. Y si nos saltamos al 10, dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado. Y así podemos leer también en el 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el Señor explica, y en el versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron conforme todo lo que Jehová les mandó. Y entonces podemos ver que se repite que hicieron como Jehová les mandó. Es interesante notar que las instrucciones que Dios le mandó a Moisés eran pues de alguna manera sencillas,
no eran muy impactantes ni llamativas. Fíjense, vamos a revisarlas, vamos a ver cómo eran un poco sencillas. Por ejemplo, en Éxodo 7, del 17 al 20, nada más le dice Dios que tome su vara y que golpee el agua del río para que se convierta sangre. O en Éxodo 8 dice que extienda su mano sobre los ríos para que llegara la primera plaga. En Éxodo también 8 dice que golpeara el polvo de la tierra y llegó la plaga de los piojos. En Éxodo 9 dice que tomara puñados de ceniza de un horno y que los esparciera hacia el cielo en frente de Faraón. En Éxodo 9 dice que extendiera su vara al cielo. O en Éxodo 10 que extendiera su mano sobre Egipto. O extender otra vez su mano al cielo. O en Éxodo 8 del 20 al 21 o del 1 al 5, simplemente que se presentara delante de Faraón y que le comunicara las consecuencias de no dejar ir a su pueblo de Israel. Podemos ver, hermanas, que cada una de las instrucciones de parte de Dios para Moisés era una instrucción que Moisés sí podía obedecer. No requería de él habilidades especiales, ni tenía una dificultad que lo hiciera imposible de realizar. Moisés realizaba su parte y ¿qué creen? Todo lo demás, lo más difícil, lo más impactante. ¿Quién lo hacía? Pues el Señor. Venía de él y de su grandeza. Y de igual manera, hermanas, los mandamientos que Dios nos ha dado a nosotras no son imposibles de cumplir. No necesitan alguna habilidad especial o son demasiado exagerados que digamos, es que de plano no lo puedo hacer. Miren, vamos todas juntas, por favor, a Primera de Juan 5 y vamos a leer el versículo 2 y 3. Primera de Juan 5, 2 y 3, igual si gustan acompañarme con sus vistas. Primera de Juan 5, 2 y 3 dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados. Los mandamientos de Dios no son pesados. Y miren, Deuteronomio 30 del 1 al 16 dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Pero vemos que este mandamiento dice, no está demasiado difícil para ti, ni está lejos. Sus mandamientos, hermanas, los mandamientos de Dios para nuestra vida, no son gravosos, no son pesados, no son demasiado difíciles para nosotros. Dios no nos ha dado instrucciones que sean imposibles de cumplir. Y bueno, también es importante mencionar que no se trata de obedecer lo que yo pienso que dice la Biblia o lo que yo creo que dice Dios. Aunque nos parezca muy bonito o ético, hay cosas o pensamientos que no están precisamente en la Biblia y que no son los que Dios espera. Por eso es que necesitamos obedecer lo que Dios nos ha dejado en su palabra de manera clara. Necesitamos acudir a ella para saber qué es lo que Dios espera de nosotras y qué es lo que a Él le agrada y qué no, y no lo que yo pienso que a Dios le agrada. Porque ven que hay esta frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré, y hay personas que creen que eso lo dice la Biblia y no lo dice. Y entonces no podemos ir obedeciendo algo que nosotros pensamos que dice la Biblia sin antes haberlo realmente buscado en la Biblia. En su palabra encontramos todo lo que Dios quiere que obedezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro trato con los demás, en nuestro rol como mujeres, e incluso para cada etapa de nuestra vida. Miren, vamos a descubrir algunas instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Por ejemplo, tenemos mandamientos unos con otros. Romanos 12:10 dice que nos amemos con amor fraternal. Efesios 4:32 dice que seamos benignos, misericordiosos, que nos perdonemos. También en Colosenses 3:13 dice que nos soportemos unos a otros y que nos perdonemos, fíjense otra vez. También en 1 Tesalonicenses 5:11 dice que nos animemos unos a otros y que nos edifiquemos también unos a otros.
O en Hebreos 10:24 dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y también en Santiago 5:16 dice que incluso nos confesemos nuestras ofensas y que oremos unos por otros. Incluso también podemos ver que hay porciones que nos invitan a saludarnos unos a otros. No es algo muy difícil saludarnos, hola, y ya. Y eso es lo que Dios espera. Dios nos ha dado todas estas instrucciones para que podamos tratarnos bien unos a otros. Incluso también como mujeres. Mire, en Proverbios 14:1 dice que seamos sabias para edificar nuestra casa. También en Proverbios 19:14 dice que seamos prudentes. En Proverbios 21:19 dice que no seamos rencillosas o iracundas, que no estemos peleándonos por cualquier cosa. La palabra rencilla viene también de enseñar los dientes así, que no nos enojemos por cualquier cosa. En Proverbios 31:30 dice que temamos a Dios. Y en 1 Timoteo 2, del 9 al 10, dice que nos vistamos con ropa decorosa, o sea, con respeto, con reverencia, y que nuestra vida, en lugar de estar adornada por peinados ostentosos y vestidos lujosos, que nuestra vida esté ordenada con buenas obras. Eso es lo que Dios espera. Y esto solo por mencionar algunos mandamientos que podemos encontrar en la palabra de Dios. En su palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestro carácter, para nuestro trato con los demás, para la dirección en la toma de decisiones, incluso también para nuestro crecimiento espiritual, que es muy importante. Hermanas, acudamos a ella verdaderamente. Escuchemos atentamente los mandamientos de nuestro Dios para nosotros y decidamos obedecerle en lo que Él nos ha dejado, aquí en su palabra, no en lo que yo pienso o lo que creo que es, sino que si tengo una duda, ¿qué dice Dios? Lo descubra yo aquí en su palabra y obedezca lo que Dios ya me ha dejado. Él ha sido claro y nos ha dejado todo lo que necesitamos en su palabra. Entonces ya vimos el segundo elemento, que es obedecer sus mandamientos. Ahora vamos a descubrir juntas cuál es el tercer elemento. El tercer elemento es obedecer de manera completa, sin pensar o sin atajos, entre comillas. Miren, vamos a regresar a Éxodo. Vamos a regresar aquí al libro de Éxodo, donde está nuestra porción, y vamos a ver que la instrucción que Dios tenía para Moisés era que le dijera a Faraón, pues que dejara salir al pueblo de Israel para ofrecer sacrificios a Dios. En el capítulo 5, dice del 1 al 3, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces, esa es la instrucción. Sin embargo, Faraón presentó a Moisés 3 opciones, entre comillas, para de alguna manera cumplir con el mandamiento de Dios. Miren, si todas vamos a Éxodo 8:25. Éxodo 8:25, hay unas hojitas adelante. Éxodo 8:25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. O sea, que no había necesidad de salir al desierto cuando podían ofrecer su sacrificio ahí mismo en Egipto. Y bueno, esa fue la primera opción que Faraón les dio y Moisés dijo no. Bueno, entonces vamos a ver una segunda opción que les da Faraón en Éxodo capítulo 10, en el 8. Éxodo 10, versículo 8 dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios, ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque esta es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y el versículo 10, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. La segunda opción que Faraón le presenta a Moisés es, bueno, no tienen que ir todos, solo vayan los varones, van y regresan. Pues sí, pero tenían que regresar porque habían dejado su familia y sus pertenencias en Egipto.
Y bueno, la tercera vez vemos igual en el capítulo 10, pero ahora en el versículo 24. Dice así: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas y vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora Faraón sí daba chance de que fueran los niños, pero ¿qué creen? Las vacas se quedan. Y Moisés respondió: ¿tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Y dice en 26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Podemos ver que Faraón le ofrece tres maneras, tres atajos para de alguna manera cumplir a medias, pero cumplir entre comillas el mandamiento que Dios les había dado. Pero Moisés contestó firmemente que no harían y que obedecerían de la manera que él diría. Por eso dice en el 26, que dice que no sabemos cómo hemos de servir hasta que lleguemos allá. Y Moisés no aceptó esas opciones de Faraón. De la misma manera, hermanas, cuando nosotras obedezcamos a Dios, necesitamos hacerlo de manera completa, sin atajos, no tergiversando el mandamiento de Dios, no adaptándolo a nuestro criterio, o pensando, o sea, ya sé que no debo de decir mentiras, pero bueno, es que esta está chiquita, o bueno, es que esta es necesaria, es que sí, mira, si no, se va a enojar, entonces para que no se enoje, sí la digo, es blanca, o pensando, bueno, o sea, sí me enojé mucho, ¿no? Me salí de mis casillas y sé que estuvo mal, pero es que ¿para qué me hacen enojar? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me hacen enojar? Diría mi mamá, no empieces a echar culpas. Entonces, debemos de reconocer que tenemos que obedecer a Dios de manera completa, sin buscar atajos y sin tergiversar sus mandamientos. Si bien podemos reconocer que nuestra carne y la presión del mundo nos inclinan a desobedecer a Dios, recordemos que al tener a Cristo en nuestro corazón, ¿qué creen, hermanas? Tenemos la victoria. Por eso dice, 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, vamos todas juntos, por favor, a Romanos 8, en el Nuevo Testamento, Romanos 8, y vamos a leer del 7 al 9. Miren, Romanos 8, del 7 al 9 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y miren, en el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Podemos ver que si bien tenemos esta naturaleza y esta carne que nos inclina a desobedecer a Dios, Dios nos ha dado esa victoria que necesitamos para así obedecer todos sus mandamientos y le podemos pedir ayuda a Dios para obedecerlos de manera completa, sin atajos. Aunque nos cueste un poquito de trabajo, pero obedecerlos. Y si sé que no tengo que decir mentiras, por muy chiquita que me parezca, no la voy a decir. Las instrucciones que Dios nos ha dado Dios nos ha dado son claras. Miren. Dice Deuteronomio 4 del 1 al 2. Fíjense. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios, el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Los mandamientos de Dios están claros. Y miren, también en Josué 23:6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. No añadamos, hermanas, no añadamos palabras a los mandamientos de Dios, no nos apartemos de ellos, no le disminuyamos tampoco, no los adaptemos a nuestra conveniencia, sino que obedezcamos verdaderamente a Dios como Él lo pide. Miren, vamos todas juntas, por favor,
al Salmo 119, versículo 10. Salmo 119. Y vamos, el versículo 10 dice así: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y si nos saltamos al 33 y al 34, dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hermanos, busquemos a Dios de todo nuestro corazón. No nos desviemos de sus mandamientos, guardémoslos hasta el fin y cumplámoslos de todo nuestro corazón. Dios no le había contado a Moisés todo lo que sucedería en Egipto cuando lo llamó. Dios no le contó todos los milagros que sucederían. Eso no era necesario. Lo necesario era que Moisés tuviera fe en él y que le obedeciera de manera completa. De la misma manera nosotras, no sabemos cuántos milagros Dios puede obrar en nuestra vida en el futuro, pero para poder verlos necesitamos fe traducida en obediencia, que nuestra obediencia demuestre nuestra fe. Quizá, hermanas, la desobediencia en ciertas áreas de nuestra vida ha entorpecido la llegada de bendiciones a nuestra vida, pero eso puede cambiar hoy, si decidimos obedecerle a Dios de manera completa, sin apartarnos de sus mandamientos y si los cumplimos de todo nuestro corazón. Por eso es importante que la leamos, para que sepamos qué es lo que Dios dice y lo hagamos de manera completa. Ese es el tercer elemento, obedecer de manera completa sin atajos. Ahora vamos a ver cuál es el cuarto elemento de la obediencia, que es esperar con paciencia las bendiciones por obedecer. Y van viendo, aquí se va formando la obediencia. Esperar con paciencia las bendiciones por obedecer. Miren, fueron 10 plagas en total las que el Señor permitió en Egipto. Y Moisés tuvo varias pláticas delante de Faraón. Y al final, el Señor sacó al pueblo de Egipto. Miren, regresemos a Éxodo. Y ahora vamos al capítulo 12. Éxodo 12. Éxodo 12, 31. Dice así: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Y el 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecirme también a mí. Y en el 37 dice así: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. En el 38 también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. No sabemos exactamente cuánto tiempo transcurrió desde que Dios llamó a Moisés en el desierto hasta su salida de Egipto, pero vemos que no fue de manera inmediata. Si bien la obediencia de Moisés fue pronta para hacer lo que Dios le pedía, la respuesta de Dios tomó su tiempo. Como veíamos, Dios tenía el propósito de que tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto conocieran quién es Dios, y la obediencia de Moisés ayudó a que se cumpliera ese propósito. Y aunque al principio Moisés dudó un poco, ¿se acuerdan que vimos que después de la primera visita a Faraón le pregunta al Señor? Después no vemos cuestionando a Dios en la segunda plaga, o en la tercera, o en la cuarta. Ya, Señor, ya pasaron 3 plagas, ¿por qué no nos ha sacado? Ya pasaron 4 plagas, ¿por qué no nos ha sacado? No vemos a Moisés desesperado porque Dios obrara y lo sacara ya de Egipto. Moisés obedeció una y otra vez, sin quejarse ni cuestionarse, y Dios obró en su tiempo. De la misma manera, hermanas, cuando nosotras obedezcamos a Dios, no seamos impacientes en ver su respuesta o sus bendiciones. Hay veces que podemos pensar: hoy ya leí mi Biblia, hoy ya oré a Dios, ¿por qué no ha contestado? Si ya hoy yo lo hice. Sí, pues algunos meses me falló, pero hoy ya lo hice, ¿por qué Dios no ha contestado? O quizá ya obedecí como esposa a mi esposo, ya lo respeté. ¿Por qué el Señor no obra? ¿Por qué no ya el Señor toca su corazón? ¿Por qué no se soluciona esto? O incluso con el trato de los demás: yo ya traté bien a esta persona, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué todavía no? No hay que ser desesperadas. Mire, vamos todas juntas al Salmo 40, por favor. Salmo 40, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Miren, en Salmo 40, 1 y 2 dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí vemos que la palabra de Dios no dice, desesperadamente esperé a Jehová. ¿Cómo dice? Pacientemente esperé a Jehová. Y vemos que Dios contestó su oración porque dice que oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y miren también, si vamos todas juntas al Salmo 27, tantito atrás, vamos a leer el 13 y el 14. Capítulo 27, versículo 13 y 14, dice así. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjense, dice que aguardemos a Dios, que esperemos a Él y que mientras nos esforcemos y se aliente nuestro corazón. Y también vamos a leer juntas, aquí en la diapositiva, el Salmo 33, del 18 al 22. Miren, dice, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Aquí podemos ver que en esta porción la palabra esperar se repite 3 veces. Esperar su misericordia. Esperarlo a Él o esperar en ti, dice. Hermanas, Dios nos oye, Él oye nuestras oraciones. Él conoce nuestras circunstancias. Él sabía lo que estaba pasando en Egipto. Él conocía la aflicción, dice en Éxodo. Él conoce nuestras luchas. Y hermanas, Él responderá conforme a nuestra obediencia y conforme a nuestra confianza en Él. Hermanas, sigamos obedeciendo y confiando en Dios. No nos desesperemos. Dios obrará en su tiempo. Él tiene un propósito en nuestras vidas, así como lo tuvo también en Egipto. Y por eso Él permitió que se tardaran el tiempo que tenían que tardarse. Y bueno, ese es el cuarto elemento. Esperar con paciencia. Y ahora vamos a ver el quinto elemento. Permanecer en obediencia a Dios. Vamos aquí, ya está formada todos los elementos de la obediencia. Entonces vamos a ver cuál es la permanecer en obediencia a Dios. Entonces, como veíamos en el elemento pasado, Faraón permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto con sus familias, con su ganado, con sus ovejas, con todas sus pertenencias. Pero sabemos que la historia no acaba ahí, pues venía otro gran milagro. Una vez salidos de Egipto, Dios dirigió al pueblo de Israel a rodear por el camino del Mar Rojo, como dice Éxodo 13, 18. Pero Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y los persiguió con todo su ejército. Sin embargo, el pueblo de Israel no iba solo. Dios los iba guiando, ¿se acuerdan? Con una columna de nube de día y con una columna de fuego en la noche, de acuerdo con Éxodo 13, 22. ¿Y qué creen? Llegaron los egipcios y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar. Y el pueblo de Israel tuvo mucho miedo y clamaron a Dios. Y mire, vamos a ver qué dice el pueblo de Israel. Vamos todos juntos a Éxodo 14. Éxodo 14 y vamos a leer todas, bueno, yo lo leo y ustedes me acompañan con su vista, el versículo 11 y 12. Entonces, imagínense, están acampando, es un pueblo muy numeroso, que también traen todo el ganado, muchas vacas, muchas ovejas, y solo hay un mar adelante y atrás está el ejército de Faraón. Y entonces dice así el versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciéndonos, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Tristemente podemos ver cómo el pueblo de Israel dudó de Dios. Hermanas, ellos acababan de ver todas las plagas, todos los milagros. Ninguna de las plagas tocó al pueblo de Israel, ninguna. Acababan de ver todo eso y se presenta otra dificultad, ¿y qué pasa? Dudan. Y entonces dicen, no había sepulcros, entonces en lugar de tener un sepulcro y morir allá, vamos a morir aquí en el desierto. Pero podemos ver que la respuesta de Moisés es clave. En el versículo 13 y 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis,
estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés los anima a estar firmes y ver cómo Dios los salvaría y que él sería quien pelearía por ellos. Además, podemos ver nuevamente la obediencia de Moisés. Miren, en el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Y podemos ver, si seguimos leyendo, cómo pues Dios, Moisés extendió su vara y el pueblo y el mar rojo se dividió y dice que el pueblo de Israel pasó en seco, no fue así lodoso, fue en seco, fue otro gran milagro de parte del Señor. Y entonces cruzaron todo el pueblo y tomaron su tiempo y toda la noche cruzaron. Dice la Biblia que estuvo toda la noche. Y bueno, ya después, en el versículo 26 y 27, vemos otra vez la obediencia de Moisés. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, fíjense, cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces podemos ver que la obediencia de Moisés no se limitó únicamente a la salida de Egipto. Entonces Moisés no solamente obedeció a Dios mientras salían de Egipto y ya después ya no, sino que siguieron viniendo circunstancias en las que su fe y su obediencia fueron probadas. Y él decidió obedecer y confiar a Dios a pesar de lo difícil que parecía ser salvos de los egipcios, porque recordemos, Egipto era una potencia mundial. El pueblo de Israel no tenía ejército, no tenía armas, eran esclavos. Y aún así Moisés decidió obedecer y confiar en Dios. De la misma manera, hermanas, en nuestra vida, nuestra obediencia a Dios no se debe de limitar a cuando solamente tenemos pruebas. O cuando hay circunstancias difíciles, ahí sí obedezco a Dios, ahí sí oro, ahí sí estudio mi Biblia, ahí sí obedezco, ¿no? Ahí sí respeto a mi esposo. Y ya cuando vienen cosas tranquilas, ya no. No, hermanas. Nuestra obediencia a Dios debe de permanecer en cualquier circunstancia, sea una circunstancia difícil o sea un momento de tranquilidad y de paz. Incluso, hermanas, también después de una victoria en nuestra vida, de algo que digamos, ay, el Señor obró tan maravillosamente, debemos continuar en esa obediencia a Dios, porque Moisés sacó al pueblo de Israel con milagros y continuó esa obediencia, no se limitó nada más a eso. Y además, aquí vemos dos actitudes, la de incredulidad y necedad del pueblo de Israel, quien no hace no mucho había visto todo lo que Dios había obrado en Egipto y ante un nuevo problema, volvían a dudar de Dios. Esa es una actitud que podemos ver. Y la otra actitud es la de Moisés, quien confió en Dios y lo obedeció nuevamente. Hermanas, reflexionemos, ¿qué actitud a veces pesa más en nuestra vida? ¿La de la incredulidad o la de la obediencia? Hermanas, sigamos obedeciendo y confiando en Dios aun cuando haya problemas y cuando haya tranquilidad, cuando haya victorias en nuestra vida y también si hemos tenido derrotas, reconozcámoslo, levantémonos y sigamos luchando por obedecer nuevamente a Dios. La obediencia a Dios no se limita a circunstancias, a momentos. La obediencia a Dios es de manera permanente. Y bueno, miren, vamos a repasar todos los elementos de la obediencia. Fíjense, el número 1 que vimos era obedecer a la persona correcta. Ya vimos obedecer únicamente a Dios. Número 2, obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos los encontramos en su palabra. En ningún otro libro, ni en ningún otro pensador, no, lo que dice en su palabra. El número 3 es obedecerlos de manera completa, sin atajos, sin tergiversarlos a mi conveniencia. El número 4, esperar con paciencia las bendiciones por obedecer, porque sí, bendiciones en plural, porque vienen muchas bendiciones, hermanas, no solo una, no dos, muchísimas. Y no solamente en el área económica, sino también en el área espiritual, en el área familiar, en el área emocional, tantas bendiciones que Dios nos quiere dar cuando obedecemos. Y también el número 5, en permanecer en nuestra obediencia a Dios.
Estos son los 5 elementos que podemos ver en esta porción. Probablemente hay más, pero en esta porción encontramos estos. Repasemos todos estos y reflexionemos, hermanas. ¿Qué elemento nos está faltando para obedecer completamente a Dios? Quizá no estamos obedeciendo de manera completa, o quizá estamos siendo desesperadas y no estamos esperando con paciencia, o quizá solamente obedecemos en circunstancias difíciles y cuando está todo tranquilo, pues dejamos de obedecer un poquito. No, hermanas. Sigamos reflexionando en todos esos elementos y decidamos hacer los ajustes que Dios quiere en nuestra vida para que podamos obedecerle de manera completa, como Él quiere. Sigamos obedeciéndole, sigamos esperando sus respuestas y sus milagros en nuestra vida. Él obrará, hermanas. Él nos contestará y nos sostendrá. Solamente sigamos haciendo nuestra parte. Y nuestra parte es obedecer. Ya vimos que no son gravosos. No hay excusa, hermanas. Dios nos puede dar la victoria y Dios nos puede ayudar para obedecerle como Él quiere. Y también, hermanas, agradezcamos a Dios por sus bondades y por sus misericordias y su respuesta a nuestras oraciones. Y digamos como Moisés y el pueblo de Israel después que cruzaron el Mar Rojo, dice así: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Este es el cántico que el pueblo de Israel junto con Moisés cantaron una vez después que cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué elemento nos hace falta, hermanas? Es un buen momento para reflexionar. Al estudiar esta porción, yo me di cuenta de los que me hacen falta, pero no hay que desanimarnos. El Señor nos puede ayudar. Como les mencionaba, hoy es un buen día para tomar la decisión de obedecer a Dios de manera completa, con los elementos que Él nos muestra en su palabra y con los mandamientos que Él nos ha dejado. Y bueno, ¿qué les parece si terminamos orando y meditando en esto que hemos estudiado? Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, gracias por este día, gracias Señor por tu palabra, gracias porque pues tú Señor nos enseñas con paciencia todo lo que necesitamos cambiar. Te pedimos Señor que tú nos ayudes a seguir confiando en ti, a seguir obedeciéndote, a buscar en tu palabra lo que tú quieres para nosotras. Ayúdanos Señor también a esperar con paciencia las bendiciones por obedecerte, a ser constantes en nuestra obediencia a ti Señor. Te pedimos perdón si nos hemos si te hemos desobedecido, si nos hemos desesperado. Ayúdanos, Señor, a poder ser las mujeres que tú quieres que seamos y, Señor, que también nos podamos ver en nuestra vida, en nuestras vidas, los milagros por obedecerte. Ponemos esto en tus manos, Señor, te agradecemos por tu paciencia y por tu amor y tu misericordia y porque sabemos, Señor, que tú obrarás en nuestra vida si nosotras te obedecemos y hacemos nuestra parte. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, tú conoces cada una de las circunstancias, obra en nuestra vida y ayúdanos a hacer nuestra parte. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.